el tema sobre la energía. La energía y sobre los tipos de energía que utilizamos para nuestro uso en seres humanos, que son las fuentes de energía renovables y las no renovables. La energía está implicada en cualquier cambio que tiene lugar en la naturaleza. La energía es una magnitud que está implicada en la capacidad de realizar un trabajo o producir cambios en los cuerpos. Nosotros, como seres humanos, hemos podido utilizar esa energía para nuestro beneficio y así tendríamos las fuentes de energía, que son fenómenos de la naturaleza o bien sustancias que los seres humanos de los que los seres humanos vamos a poder obtener energía. Esas sustancias están en la Tierra o nos vienen a través de la atmósfera o de nuestra estrella, que es el Sol. La energía es una magnitud derivada. Cuando vimos las magnitudes dijimos que había una serie de magnitudes que eran fundamentales, que eran aquellas las que se medían directamente, por ejemplo la longitud, y otras que eran derivadas. Y en el caso de la energía, para saber cuánta energía tiene un cuerpo, necesito medir otras magnitudes para poder saberlo. En el sistema internacional se mide en julios. La energía no se va a crear ni se va a destruir, se va a transformar una en otra, y eso es lo que los seres humanos vamos a utilizar para poder utilizar esta energía. Es el principio de conservación de la energía. Nosotros utilizamos, por ejemplo, una energía en forma de luz cuando queremos alumbrar una estancia, una habitación. Sin embargo, esa energía viene a través de un enchufe y viene de una central eléctrica. Esa central eléctrica, a lo mejor viene la energía del movimiento de una turbina o del movimiento de unas aspas de un molino. Todas las energías se van a transformar unas en otras. Por ejemplo, también tenemos el ejemplo de un coche. Un coche va a mostrar una energía cinética, que es la energía del movimiento, pero al coche le viene a través de una energía química, que es la reacción química que tiene lugar en el motor del coche a través del combustible, que en este caso sería la gasolina. Es decir, que esa energía química de la gasolina se va a transformar en una energía cinética, que es el movimiento del coche. Los humanos hemos podido utilizar estas energías que nos vienen dadas de la naturaleza para transformarlas en energías eléctricas o en otro tipo de energías que utilizamos normalmente en nuestra vida. Y así podemos diferenciar en dos tipos de energía que hemos llamado renovables y no renovables. Las renovables serían las que existen de una manera ilimitada en la naturaleza, es decir, las que no se agotan. Ahora veremos cuáles son. Y las no renovables son las que sí que se encuentran de una manera limitada en la naturaleza y que va a llegar un momento en el que o bien porque se regeneran muy lentamente o bien porque ya no se regeneran, va a llegar un momento en el que se pueden agotar. Vamos a empezar por las no renovables. Las no renovables hemos dicho que son un tipo de energía que va a llegar un momento en el que, como no se renuevan, tenemos unos recursos limitados en la Tierra. Las principales que vamos a ver van a ser los combustibles fósiles y la energía nuclear. Estas energías las estamos consumiendo a una velocidad mayor de la velocidad en la que ellas mismas se pueden regenerar y por tanto pues llegará un momento, como digo, que se agoten. Dentro de estas energías no renovables tenemos los combustibles fósiles, que serían el carbón, el petróleo y el gas natural, y la energía nuclear, que va a ser una energía que vamos a obtener de elementos radiactivos como el uranio. En el caso de los combustibles fósiles, el carbón proviene principalmente de restos vegetales de hace millones de años que han quedado en el interior de la Tierra y que podemos utilizar. El petróleo y el gas principalmente vienen de microorganismos, de seres vivos, también que quedaron fitoplancton y otros microorganismos acuáticos que quedaron también sepultados en grandes masas dentro de la Tierra y que podemos acceder a ellas.
y por tanto, como podéis comprender, se necesita muchos millones de años para crear estos combustibles, tanto el carbón, petróleo y gas natural. La energía nuclear, que sería la energía que se lleva a cabo en las centrales nucleares. Como he dicho, el combustible sería unos átomos de uranio o de otros elementos radiactivos que no se van a quemar, sino que se van a dividir o a romper, y en esa rotura se va a producir energía. Esa energía se aprovecha, es un combustible que produce mucha cantidad de energía en poco tiempo y con poco espacio, con poco combustible, digamos, con poco uranio se obtienen muchas cantidades de energía. ¿Qué ventajas tienen este tipo de energía? Pues principalmente se utilizan desde hace muchísimo tiempo. Anteriormente era la única energía prácticamente que podíamos aprovechar para transformarla en energía eléctrica, porque su coste es poco. El coste que tienen las energías simplemente son de su extracción y de su transformación, porque normalmente se van a transformar en otros subproductos. Por ejemplo, el petróleo no se utiliza como petróleo, se transforma en, por ejemplo, gasolina, gasoil o en otro tipo de subproductos. Esta transformación y esta extracción no suponen un coste muy elevado, y por contra producen con muy poco combustible, se produce mucha cantidad de energía. ¿Qué inconvenientes tiene? Bueno, pues el inconveniente, el primero, es de su propio nombre, dice que son energías no renovables, y por tanto llegará un momento en el que, si el ritmo de consumo sigue como es actualmente, pues llegará un momento en el que se acaben, se agoten. La Tierra ha tardado muchos millones de años en producir tanto estos combustibles fósiles, tanto el carbón como el petróleo y el gas. Se ha tardado muchos millones de años, por eso se llaman fósiles, porque llevan ahí muchísimo tiempo. Pero evidentemente, si se consiguen consumiendo a la velocidad que estamos consumiéndolas ahora, pues llegarán dentro de pocos años en las que se va a agotar. Y el otro gran inconveniente es la contaminación que provocan. Los combustibles fósiles, en su quema y en su transformación, pueden provocar vertidos de contaminantes. Se utilizan algunas sustancias para su transformación que son muy contaminantes. Además, el simple hecho de utilizarlos y de obtener energía de ellos provoca una producción de humos, y entre esos humos provocan mucho vertido a la atmósfera de CO2, de dióxido de carbono, que, como sabéis, era el principal gas de efecto invernadero. Es decir, estamos utilizando estos combustibles fósiles, estamos provocando que aumenten la cantidad de CO2 y, por tanto, que aumente el efecto invernadero que este gas provoca, y consecuentemente aumente la temperatura global de la Tierra. Y en el caso de las energías nucleares, de las centrales nucleares, son menos contaminantes en cuanto a que no contaminan la atmósfera, porque no vierten gases, pero sí que puede tener problemas en cuanto a los residuos radiactivos. Cuando se utiliza el uranio para obtener energía, una vez que ese uranio se ha gastado, ya no podemos utilizarlo para seguir produciendo energía. Ese uranio sigue siendo radiactivo, y la radiación provoca muchos daños en los seres vivos. Entonces, esos residuos que ya se han agotado tienen que almacenarse durante muchos millones de años para que pierda la radioactividad. Por tanto, estamos acumulando residuos radiactivos. Y por otra parte, también puede haber algún problema, como se ha visto a lo largo de la historia. Por ejemplo, en Chernóbil o en Japón se han producido algunos accidentes en centrales nucleares, que bien son muy escasos los accidentes, pero cuando ocurren provocan unos daños incalculables, tanto para las personas como para para todo el medio ambiente. Por otra parte, tendríamos las energías renovables. Se llaman renovables porque en teoría son inagotables, son ilimitadas, bien porque no se agotan nunca, o bien porque se renuevan en periodos muy cortos y podemos volverlas a utilizar.
¿Cuáles son estas fuentes de energía renovables? Pues son varias. Tenemos, por ejemplo, la energía solar, que es la energía que transforma la energía radiante que proviene del sol. La energía eólica sería la energía que aprovecha el viento, que es el aire en movimiento, y por tanto es energía cinética, que es la energía del movimiento. El viento va a mover unas aspas de molino y esa energía cinética se va a transformar en energía eléctrica. También tendríamos la energía hidráulica, que es una energía que es producida por el agua, que retenemos en unos embalses y pantanos, y hay un cambio de altura. Cuando ese agua se deja abrir, se abren las compuertas del pantano, cae por la energía potencial, se transforma en energía cinética del movimiento del agua y también va a provocar energía eléctrica, moviendo una serie de turbinas. Tendríamos también la energía mareomotriz, que es la que se obtiene gracias al movimiento de las mareas del mar. Sabemos que el mar asciende y desciende a lo largo del día varias veces y ese movimiento de las mareas es la que vamos a utilizar para obtener energía. También tendríamos la energía geotérmica, que es la que se obtiene a partir del calor que hay dentro de la Tierra. Hay zonas muy importantes de producción de energía geotérmica, sobre todo zonas volcánicas en las que el calor está muy cerca de la superficie y podremos obtener energía de. Y por último tendríamos ahí la energía de la biomasa, que es la energía obtenida a partir de los residuos orgánicos, tanto vegetales como animales, ¿vale? Esta sería la única de las energías renovables que sí que contamina a la atmósfera, porque en la quema de biomasa también producimos CO2. Bueno, ¿qué ventajas tenemos con las energías renovables? Pues que son más respetuosas con el medio ambiente que las energías no renovables. En principio no contaminan atmosféricamente, excepto la biomasa. Otra de las ventajas que tenemos es que, como su propio nombre indica, son renovables y por tanto, en teoría, inagotables. ¿Qué inconvenientes? Bueno, pues el inconveniente es que tienen, hoy en día tienen un elevado coste, tienen más coste que las energías no renovables y además son menos rentables porque el rendimiento energético es menor, es decir, necesitamos invertir mucho más dinero y necesitamos mucho más espacio para obtener la misma cantidad de energía que obtendríamos, por ejemplo, con una energía no renovable. Además tenemos otro problema y es que la disponibilidad está condicionada, es decir, no están siempre a disposición. Por ejemplo, ahí teníamos unas placas solares, esas placas solares por la noche no están produciendo energía. Una central eólica, si no hace viento, no produce energía. Una hidroeléctrica, si hay sequía y el pantano tiene muy poca agua, tampoco podemos verter ese agua hacia afuera y no tenemos energía, ¿vale? Entonces depende mucho de la estación y son muy discontinuas y por tanto tendríamos que tener varias. Y luego otro problema que tienen es el impacto medioambiental. Ahí tenéis, por ejemplo, las placas fotovoltaicas, necesitas una extensión de terreno muy grande para poner esas placas, por tanto ya estamos haciendo un impacto ambiental. Los molinos de viento también provocan impacto ambiental, provocan muerte de aves, por ejemplo, ¿vale? O sea, el pantano también estamos modificando el curso de ese río. Y todos estos son impactos medioambientales que también tienen las energías renovables. En definitiva, lo que tenemos que intentar es llegar a un desarrollo sostenible. Es decir, que nosotros seamos capaces de satisfacer nuestras necesidades porque necesitamos esta energía y tenemos que utilizarla, pero no podemos comprometer los recursos y las posibilidades de las generaciones que vienen después nuestras. Necesitamos que esas generaciones que vienen posteriormente también puedan vivir en la Tierra y también puedan utilizar energía. Así que debería ser una meta y nuestro motor de acción el que podamos utilizar esa energía, pero siendo responsables e intentando gastar lo mínimo posible, no despilfarrarla y utilizarla de una forma consciente y con sentido común.
Aquí tenéis una serie de preguntas que podéis contestar con este vídeo y también con el texto que tenéis en el libro.